Hoy quiero comenzar a hablar acerca de Elías. Elías es tomado como el prototipo de los profetas, es decir, el profeta para los judíos más importante es Elías. Estudiando la vida de Elías, es muy corta su vida, muy corta su obra. Solamente que tiene aspectos que retumbaron tanto, que hicieron tanto impacto en su ministerio, que el judío tiene a Elías como el mayor de los profetas. Elías vivió en el siglo 9 antes de Cristo, 900 años antes de Cristo. Era un hombre que vivía en una aldea, por decirlo de alguna manera, entre rocas y entre montaña, como decir eso que se construye entre las montañas por allí y que no es ni una ciudad ni un pueblo, no tiene mucha identidad por la forma que tenía, no había tampoco una gran población. Era un hombre rudo, dedicado al pastoreo de ovejas, como era lo común en aquel tiempo, que la gente se dedicara a pastorear ovejas. Y Elías era un hombre de un carácter rudo. Hay aspectos en la Biblia, no es que yo conociera o que alguien escribió la historia de Elías, no. En la Biblia se delatan algunos detalles de la vida de Elías muy importantes. Y el Nuevo Testamento, por cierto, en el capítulo 5, versículo 17 de Santiago, se revelan cosas de su carácter. Como es muchas veces la costumbre de la Biblia, no refleja todo en su biografía histórica, digamos, en el Antiguo Testamento. Hay cosas de Moisés que se hablan en el Nuevo Testamento que nunca se mencionaron en el Antiguo Testamento. Hay cosas de Noé o de Lot que nunca se mencionaron en el Antiguo Testamento, pero que fueron reveladas en el Nuevo Testamento. Como eso, para entender cómo el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia. ¿Qué tenía que hacer Santiago con Elías y decir aspectos de su carácter, si fueron por lo menos 10 siglos antes la vida de Elías que de Santiago? No tiene sentido, pero tiene sentido cuando el Espíritu Santo revela cosas que Dios sí tiene presentes en la vida de los hombres y la revela a través de su palabra, aunque sean siglos después. Y Elías era un hombre muy interesante y tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con la gente hoy, la vida de Elías, por cómo somos, porque a veces pensaríamos que un hombre como Elías puede hacer que llueva fuego del cielo, porque debe de ser un santo impecable, escrupuloso, y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Pero hay algo que sí nos enseña la vida de Elías: su oración fervorosa. Era un hombre que oraba fervientemente. Repite la Biblia desde el Antiguo Testamento y luego lo replica en el Nuevo Testamento, que era un hombre que oraba fervientemente. Ahora, el tiempo de Elías fue un tiempo muy difícil. Estaba consumado la idolatría en Israel, porque él fue profeta en Israel, no en Judá. Siempre tenemos que ver, un profeta si profetizó. Recuerden que el reino estaba dividido en dos. Desde que Roboam y Jeroboam se lo dividieron. Roboam se quedó con dos reinos. Era el hijo de Salomón, descendiente de David, en el reino de Judá, junto con, eran dos reinos y luego 10 reinos en Israel. Jeroboam fue el rey. Y de allí Jeroboam está en Israel. Esa es la línea donde viene Elías. Y había una situación muy interesante. Muy en la historia,
Esto debemos entenderlo y saberlo, porque a veces vemos a través de los profetas, digamos los miércoles estuvimos estudiando Oseas, y tenemos que mirar por qué Dios trae juicio sobre Israel. Es más, ¿por qué Israel está bajo juicio el día de hoy? Dios no está ayudando a Israel ni salvando a Israel. Dios está juzgando a Israel. Israel está atravesando por un juicio de Dios a causa de su pecado. Y esta es la historia del pecado de Israel. Cuando Salomón tomó el reino y dice que tuvo 1000 concubinas, empezó un problema serio. Empezó el problema donde se hizo la idolatría, porque las mujeres traían sus propios dioses y Salomón, pues un hombre calenturiento, por decirlo menos, concedía con tal de mantener a sus mujeres allí y concedía que ellas tuvieran sus dioses y levantaran altares. Tal vez no hubo la explosión que vino despuesito, pero allí comenzó. Después viene el siguiente, es Jeroboam en Israel. Jeroboam, siendo rey, las 10 tribus de Israel tenían que ir a Jerusalén, que estaba en Judá, a celebrar las fiestas que se hacían entre los judíos y el sacrificio, porque estaba establecido así. Y entonces Jeroboam, teniendo miedo de que un día el pueblo quisiera que fuera gobernado, porque Jerusalén estaba en Judá, tuvo miedo, y para que ya el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén, él hizo 2 becerros de oro que para él eran Dios. Y entonces hizo adorar al pueblo, lo hizo adorar en esos 2 lugares, con esos 2 becerros, y allí comenzó la idolatría, más en su máxima expresión. Empezó la idolatría, porque Dios había dicho en la Biblia que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo o en la tierra. A Dios no le compongas ninguna imagen. Pero él hizo 2 becerros de oro, y entonces la gente iba a adorar. Recordarán ustedes algo, la samaritana, porque Samaria era la capital de Israel y Jerusalén era la capital de Judá. Omri, el padre de Acab, que vamos a ver ahorita, él edificó Samaria, compró un monte, Samar, que era el nombre del propietario de aquel monte, y allí construyó Samaria. Recuerdan que la samaritana un día le preguntó a Jesús, ¿dónde debemos adorar? Y ella preguntaba porque a ellos los acostumbraron a adorar en Gerizim. Y entonces los judíos estaban acostumbrados a adorar en Jerusalén. Y entonces dice, ¿dónde debemos adorar? La respuesta obvia de Jesús era Jerusalén, pero no se metió en ese asunto. Él dijo, vendrán días en los que los verdaderos adoradores, porque ni en Jerusalén ni en Gerizim, adorarán en espíritu y en verdad, como una adoración superior. Pero miren cómo se va tejiendo toda la historia y cómo llegamos al Nuevo Testamento con este tema, porque había confusión. Ahora, Roboam hace lo suyo, empieza con mujeres y empiezan a traer ídolos, pero particularmente en Israel. Ahora, para el siglo IX estaba gobernando Acab. Acab era hijo de Omri, el peor de todos los reyes que había habido, hasta el día de la vida, hasta el último día de la vida de Omri. Tiene su hijo Acab, y bueno, el pasaje vuelve a decir, el peor de todos. O sea, si Omri era el peor, bueno, Acab fue peor. ¿Por qué? Dice, hicieron pecar a Israel. Y entonces Acab se casa con una mujer sidonia de Tiro, cuando Tiro y Sidón, los fenicios, ustedes habrán oído en la historia universal los fenicios. Bueno, los fenicios se localizaban en Tiro y en Sidón. Y era la reina de los mares, tenía una flota impresionante y dominaban los mares. Jezabel, la esposa de Acab,
era hija del rey de Tiro. Acab la toma como mujer y seguramente los sacerdotes de Baal y de Acera, que eran dos deidades, le dijeron: establece el culto a donde vas. Y entonces ella llegó allí y estableció un templo para Acera y otro templo para Baal. Y constituyó 450 sacerdotes. No sabemos si venían de los fenicios, si eran parte de Israel, no lo sabemos, pero los mantenían para oficiar esas deidades en los templos de Acera y de Baal. En eso estaba, ahí va el capítulo 16 del primer libro de Reyes, cuando da comienzo el primer versículo del capítulo 17, o sea, venía contando la historia de la maldad, de la idolatría, de la perversidad de los reyes que habían hecho pecar intencionalmente a Israel y a Judá. Y entonces el capítulo 17 dice, entonces, o sea, lo que va a contar de aquí en adelante tiene que ver con lo que se contó atrás. Era tanta la maldad y los reyes habían pecado. Para esto, Israel tuvo 19 reyes. Judá tuvo 19 reyes. Acab era el séptimo rey. Reinó 22 años sobre Israel. Y esos años los dedicó a hacer pecar a Israel. Había llegado a tal grado el pecado de Israel que no había adoración a Dios, que no había servicio, oficio en el tabernáculo para Dios. Ahora, en algo que no cuenta esta historia, pero que refiere el Nuevo Testamento, Elías era un hombre celoso de Dios, que se entiende que él oraba a Dios y se afligía porque no había adoración a Jehová, sino solamente a los ídolos, y se habían derribado todos los lugares donde se ofrecía adoración a Dios. Y Elías estaba acongojado. Y entonces Santiago revela que Elías oraba fervientemente primero, apesadumbrado porque ya no había adoración, y segundo, que Dios interviniera para que detuviera ese desastre en Israel y en Judá. En ese momento estaba Elías orando, no era constituido todavía profeta. Él oraba fervientemente y veía cómo todo se destruía y todo se deterioraba y no pasaba nada. Aquí hay una parte importante para nosotros que tenemos que entender y tenemos que aprender. Las cosas no se cambian de otra manera sino a través de la oración. Usted quiere cambiar algo en su vida, algo en la familia, algo en el país, usted quiere cambiar algo debe de cambiar. Orar fervientemente. La oración mueve el poder de Dios para cambiar las cosas que no podemos nosotros cambiar de ninguna manera. Estamos viviendo una situación compleja. He observado desde que el presidente López Obrador hizo el primer ritual indígena para tomar el bastón de mando y que le pasaron por ahí toda la parafernalia de la brujería, y se hizo un escándalo, se armó un escándalo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto que no estoy de acuerdo con eso. Pero sin embargo hay algo cultural que creo yo que fue el espíritu con el que lo hizo. Y el espíritu con el que lo hizo fue que los indígenas y la gente desprotegida entendiera que ahora iban a tener acceso a la justicia. Y lo cumplió el Señor, lo cumplió. Según el Banco Mundial,
reconocido por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, sacó a 12.8 millones de personas de la pobreza y a 2 millones de la pobreza extrema, reconocido por toda la clase política en México. O sea, lo logró, pero hizo eso. Ahora que se cambia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era urgente que se fueran esa bola de sinvergüenzas y ladrones, vuelven a hacer lo mismo. Y van a que les pongan las hierbas y el humo y todo eso. Eso ya era otra cosa. Me refiero a que ellos no tenían que hacerlo. Y entonces hubo un escándalo en el medio cristiano, evangélico. Yo tuve algunos debates con algunos pastores por esto, porque decían, esto ya es el colmo, que los demonios estén gobernando nuestro país y bla, 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 bla. Dije, sí, ustedes están muertos, les dije, porque se rasgan las vestiduras por esta brujería, pero no se las rasgan por la idolatría que vive nuestro país. Ahí ustedes no dicen nada. Y como la idolatría la fomenta y el PAN, que son partidos religiosamente católicos, que traen al Papa, que le pagan al Papa, que hacen, por eso no se rasgan las vestiduras. Pero ahora resulta que la realidad del país está sumido en dos problemas. Esa parte de la brujería y esta otra parte de la idolatría. Digamos, eso era lo que a Elías le causaba dolor, porque además ya no había culto. Y entonces él oraba fervientemente. ¿Cómo podía cambiar eso? Bueno, orando. Y oraba con tal fervor. Si solo se puede orar con fervor cuando hay una fe fervorosa. Si no hay fe fervorosa, no le pida a nadie que ore con fervor porque no tiene fervor. La fe es lo que a nosotros nos mueve a ir a Dios y que las cosas cambien realmente en el mundo, en el país. Podemos revertir muchas cosas en el país si oramos con fervor como Elías había orado, porque toda una nación fue envuelta en el fervor de Elías cuando él oraba, y toda esa nación se conmovió de la oración de Elías. En un momento crítico, Elías, como profeta de Dios, aquí en el capítulo 17 cuando dice, y entonces, como consecuencia de todo el problema que vivía Israel en la idolatría, motivado por los reyes, ningún rey de Israel hizo lo bueno. Todos se hicieron idólatras y todos hicieron pecar a Judá, a Israel. En Judá hubo 2 reyes justos, pero en Israel ninguno. Y a causa del momento y del fervor con el que Elías oraba, parece decirnos el pasaje que Dios decidió hacer algo. Y que Dios tomó a Elías como un hombre para esa generación, ese momento crítico en Israel, porque él oraba fervientemente y Dios escogió a Elías como profeta. Y el primer acontecimiento que tenemos es el versículo 1 del capítulo 17. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, cuando yo le digo dónde vivía Elías es porque Galad era así, eran cuevas montañosas donde vivía ermitañamente la gente. ¿Sí? Y entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab era el rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué tremendo, qué frase tan
tan ilustrativa, tan maravillosa. ¿Por qué? Bueno, porque está diciendo, no va a llover. Dice, vive Jehová. Acab ya consideraba a Dios que Dios no tenía nada que hacer en Israel. Pero Elías, siendo un hombre de oración, tenía conciencia de quién era Dios. Y le dice, vive Jehová. Y luego le dice, en cuya presencia estoy. Algo que la oración hace en nuestra vida es ponernos en la presencia de Dios. Hay una crisis donde la iglesia no le gusta orar. A la iglesia no le gusta orar, le gusta contarnos sus problemas, le gusta encargarnos sus peticiones, pero no le gusta orar. Eso no es bueno. A la gente le gusta encargarnos sus peticiones, contarnos sus problemas, pero no le gusta venir a orar. Es más motivante la oración congregacional para que usted no diga, es que yo oro en mi casa. ¿Quién sabe cómo oré? ¿Quién sabe cómo oré? ¿Quién sabe si para usted orar es orar por los alimentos o despertarse y decir, Dios, gracias porque hay un nuevo día, y acostarse y diciendo, Dios, y perdona mis pecados, dame descanso? A lo mejor eso es orar. Bíblicamente no. Pero hay una crisis donde la gente no le gusta orar. Ahora, no le gusta orar, y entonces cuando no oramos, cuando no tenemos la oración como un hábito en nuestra vida, tampoco tenemos un sentido de la presencia de Dios en nuestra vida. Siempre sentimos que Dios nos quiere castigar, que no le agradamos a Dios, que Dios no me va a oír, que Dios me va a... Es decir, siempre tenemos sensaciones equivocadas y mentirosas respecto a Dios, porque como no nos gusta orar, no percibimos la presencia de Dios, y la oración nos hace percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Hay un momento cuando esa competencia que hay, hermano, ¿cuántas horas ora usted? Y si uno dice, pues 2 horas, no, él ora 3. Pero si uno dijera 5 horas, no, él ora 7. Es una tontería. Primera de Tesalonicenses nos enseña cuánto tiempo orar. Nos dice cuánto tiempo debe de orar un creyente. ¿Lo sabe? Orad sin cesar. Oren sin cesar todo el día. Todo el día. Qué difícil es cuando uno va en el coche y va acompañado de otra persona con la que no hay tema, no hay nada, no conoces, no sabe uno qué preguntarle, y qué incómodo se hace ese silencio. No sé si le ha pasado. Qué incómodo es ese silencio. ¿De qué hablo? ¿Qué le digo? Ahí va una persona, pero no sé de qué hablar. Y el salmista David, en el Salmo 63, que es un salmo hermoso, hermoso realmente el Salmo 63. Dios mío, de madrugada te buscaré, para ver tu poder y tu gloria como la he mirado en el santuario. Y empieza a describir cómo en todo momento, en todo el día, porque después habla de su andar, después habla de cuando está en su lecho y sigue orando, y después habla en las vigilias de la noche cuando se le va el sueño, él sigue orando. Y el Salmo 63 es un salmo hermoso para hablar de la oración personal. Pero percibo algo en el Salmo 63, porque David tiene estas expresiones. Dice, mi alma te anhela y mi carne te desea. El alma tiene necesidad de Dios. Una cosa es el alma y otra cosa es la carne. El alma... ¿Ha percibido usted momentos de ansiedad, momentos de desesperación, momentos de angustia, momentos de depresión? ¿Ha percibido usted en su vida momentos de dolor o de enojo? Ese es el alma. Y él dice, mi alma te anhela
¿Por qué? Porque necesito que siempre estés presente, porque apenas dejo de percibir tu presencia y mi alma se llena de muchas cosas que me causan estragos. Mi cuerpo te desea, sí. Aquí somatizamos las cosas, aquí sentimos en el cuerpo las enfermedades, las fuerzas se van, y cuántas cosas suceden en nuestro cuerpo. Y entonces el salmista pone ambas cosas como un deseo de Dios. Pero luego sigue diciendo en el Salmo 70, mi alma está apegada a ti. ¿Por qué está apegada a ti? Porque tu diestra me ha sostenido. Qué hermosa expresión. Mi alma está apegada a ti, es decir, no puedo soltarte. No te voy a soltar. No te voy a soltar. Quiero siempre estar en tu presencia, siempre quiero hablar contigo y no quiero dejarlo de hacer en ningún momento. Mi alma está apegada a ti. O como cuando dice también, me parece que en el Salmo 62, en ti, oh Dios, está acallada mi alma. Sea que viva, sea que me muera, mi alma sigue apegada a Dios. De allí no se va a desprender. Yo no sé si alguna vez usted, yo recuerdo que cuando era niño me perdí 2 veces. Y me perdí una vez, me salí de la casa a buscar a mi tía y me fui. Y por ahí alguien me agarró, sin saber, yo tendría unos 3 años. Y cuando me agarraron, pues yo lloraba, porque no los conocía, hasta que me quedé dormido. Un día después, cuando me encontró mi mamá y mi abuela, y no me querían entregar con ellas. Y yo corrí en un momento que las vi y me agarré de ellas y me jalaban, no, dije yo, y nunca me solté de ellas. Me agarraba de sus piernas, pues era mi mamá. Esa es la idea que da el salmista cuando dice, mi alma está pegada a ti, te necesito. Necesito quien me sustente, necesito quien me alimente, necesito quien me provea, necesito paz, necesito gozo, necesito fortaleza, necesito consuelo. Todas las necesidades están plasmadas en mi necesidad de Dios. Y por eso el salmista dice, mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Ese era Elías. Sufría, le dolía ver a la nación quebrantada, quebrada, pero él clamaba. Y su clamor le hacía saber la presencia de Dios. No, aquí está Dios conmigo, aquí está, y aquí está. Cuando decimos, oren sin cesar, hablen con Dios desde que se levanten. Y si se están bañando, sigan hablando con Dios. Y si van a comer, sigan hablando con Dios. Y si van en el transporte, sigan hablando con Dios. Y si tienen un problema, consúltenle a Dios. Y si se levanta una necesidad, hablen con Dios. Y si se levanta una tormenta, díganle a Dios. Todo el día, oren sin cesar. Ahora, ¿qué hace esa oración de todo el día? Hacerme consciente de la presencia de Dios. Y cuando soy consciente de la presencia de Dios, no soy capaz de que el pecado me atrape. ¿Por qué? Estoy en la presencia de Dios. Y es ahí donde la oración me hace consciente de la presencia de Dios. No es que yo vaya con el pastor y le diga, pastor, ¿puede orar por mí? Porque pues yo creo que usted, Dios lo oye. Yo creo que como soy 80 centímetros arriba aquí en la plataforma,
pues estaré más cerca del cielo 80 centímetros, ¿no? Pero no, fíjese que no. Cuando una persona acostumbra a orar, sabe enfrentarse a sus batallas, consciente de la presencia de Dios en todo momento, porque además la Biblia dice que su Espíritu mora en nosotros. Puedo hablar con Él en cada momento. Si hay que tomar una decisión, Dios, dame sabiduría para tomar esta decisión. Y toma una decisión. Por eso Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. No es porque era profeta, es porque oraba. ¿Lo entiende? No es porque era profeta, es porque oraba. Y la oración nos da un sentido de la presencia de Dios en nuestra vida. No es porque soy pastor, no, es por orar. A veces nuestro oficio es un buen pretexto para no orar. Es que estoy muy ocupado. Pues lleve a Jesús a todas sus ocupaciones y pídale ayuda en todas sus ocupaciones. Y hable con Dios en todo momento. Es que pensamos que orar solo podemos hacerlo cuando nos hincamos. La Biblia no dice que sea una condición para orar. Es más, el salmista David es el único que habla de postrarnos. Postrémonos delante, venid ante Él, ante su presencia. Postrémonos delante de Él. Yo distingo formas de hablar con Dios. Hace un tiempo me llegó un citatorio cuando estaba yo comprando la casa que ahora habito. Había hecho yo un trato. Este dinero y el departamento que tengo. Y de repente la persona que me vendió a los 2 meses me dice, ¿sabes qué? No quiero tu departamento. Mejor dame mi dinero y te doy 15 días para que me lo des. Yo no, pues yo no puedo vender un departamento en 15 días. Llegó a tal grado que me demandó la desocupación de la casa. Y me dijo, llegaron los abogados y me dijo, tiene 72 horas para salirse. Ya una vez me habían desalojado. Dice, Señor, que la vida nos propone, batallas que se levantan de repente y que Dios permite, me postré en tierra. Cerré la recámara y me postré. Y dije, Señor, ayúdame. Yo no puedo resolver esto. Me van a 3 días. No puedo. Necesito, y lloré y me postré. Eso no ameritaba andar por el camino orando. No, eso ameritaba que yo me postrara delante de Él y que Dios supiera cuál era la urgencia que yo tenía. Salí de la casa muy agobiado, pensando qué hacer. Y a las 5 de la tarde tenía yo una cita con un matrimonio al que yo veía ahí en el Sanborns de Acoxpa. Y llegué puntual a la cita en el Sanborns y estuve esperando ahí. Y no quise entrar, no tenía nada. Me quedé a la entrada. Si ellos llegaban, pues entrábamos. Y llegó una mujer muy arreglada, muy guapa, muy, como que se había arreglado especialmente para algo. Se acercó y me dijo, ¿usted vive por aquí? Sí, le dije. Es muy bonito este lugar, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí? Casi 40 años.
a eso. Y fue una decepción. Ni estacionamiento tenía y yo necesito hasta 3 estacionamientos. O sea, la verdad me siento muy frustrada. No le dije nada. Le dije. Ay, dice, no quisiera irme a mi casa con esta frustración. Que me acuerdo de mi departamento. No, le digo, yo creo que percibió el cambio de interés con el que estaba yo hablando con ella. Le dije, sí conozco uno, le dije. ¿Le interesa? Dice, ¿por aquí? Le dije, aquí mero. Le dije, aquí en el centro de Villacuapa, aquí. ¿Me lleva? No, le dije, le voy a dar el teléfono de un amigo, él lo está vendiendo, porque le había yo pedido a un amigo que me ayudara a venderlo. Y entonces le hablé y le digo, oye Paco, fíjate que hay una señora que está interesada en el te va a llamar, ya le di tu teléfono. Me dijo, despuesito que colgaste, ella me llamó. Y me dijo, ¿puede llevarme hoy a ver el departamento? Sí, se vio en el departamento, entró al departamento y me habla mi amigo, oye, dice, ¿qué pasa? ¿Qué onda con esta señora? Le digo, ¿por qué? Mira, yo le subí 200,000 pesos el precio para que si pedía un descuento, y aceptó hasta los 200,000 pesos. Me dijo, lo compro. Porque él le dijo, tiene 3 estacionamientos en el departamento. Y dijo, lo compro. Lo vio, le gustó y le dijo, quita el letrero. Y le dijo, mi amigo, no, dice, no lo puedo quitar hasta que no se venda el departamento. No, pero yo se lo voy a comprar. Sí, pero eso dice. Dígame a dónde le deposito ahorita 300,000 pesos porque ahorita se los voy a depositar. Me habla, le doy la cuenta de mi esposa. Los deposita sin ningún recibo. Esta semana podemos ir a firmar. Pues usted haga la cita con el notario y nosotros vamos a firmar. Firmó y dijo, yo no tengo que pedir préstamos, yo tengo dinero. Y lo tengo a la mano y le voy a pagar todo. Eso no sucede cualquier día. Cuando clamamos a Dios, cuando nos humillamos, Dios nos oye. Y Dios me oyó. Dios me oyó. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque la oración nos hace vivir en la presencia de Dios. Y otra cosa. El nombre de Elías quiere decir Dios. Jehová es Dios. También Joel quiere decir lo mismo. Pero también se traduce, Jehová es mi fortaleza. ¿Cómo fue Elías a plantarse delante del rey, que era perverso, para decirle, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra? Podía hacerlo. Ahora, esto nos enseña otra parte de la vida de Elías. Él podía servir al Señor porque el Señor era su fortaleza. Estuve en una reunión de pastores hace unas semanas, 2 o 3 semanas. El tema era el cansancio ministerial. Yo dije, no, yo no estoy cansado, les dije, yo
Mejor ya me voy, le dije. Ustedes van a hablar de cosas que yo no comulgo con ellos. Yo sé que físicamente, después de 25 años de ser pastor en la iglesia, he menguado mi capacidad física. Pero no estoy cansado. No tengo agotamiento. No estoy cansado. Dios es nuestra fortaleza. No dice el salmista, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De qué temeré? Claro que he pasado cosas terribles. Ahora que fui al campamento me acordaba aquel día, aquella mañana, cuando los niños se fueron al campamento y yo me fui a visitar a un hermano, y estando con el hermano me llama mi esposa y lo primero que oigo en el teléfono son gritos desesperados y me dice, se ahogó un niño. Acababan de salir al campamento. Sentí que las piernas se me doblaban, literalmente. Señor, ¿cómo voy a afrontar esto? Tienes que ayudarme a afrontar esto, porque no sé cómo afrontar esto. Hablo con los papás, necesito que me acompañen, porque su hija tuvo un accidente y está muy grave. Los subo al coche en un silencio profundo, ellos espantados. Ellos reciben una llamada entrando a la carretera a Cuernavaca. Somos de la funeraria. Queremos saber si podemos servirle algo para su hija, porque dije, los voy a ver y les voy a dar una patada. Y entonces les dije, sí, le dije. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo se descuidó? Y ya sabe, ¿cómo hicieron esto por su culpa? Todo eso. No lo sé, le dije, vamos a llegar y vamos a ver. Como quiera, les dije, yo voy a asumir toda la responsabilidad de esto que pasó, sin saber qué había pasado. Claro que después de eso ya no quisiera ser pastor. Ya no quisiera hacer campamentos. ¿Por qué? Pues porque no puedo llevar la responsabilidad de toda la gente. Porque no puedo hacerme cargo de cualquier cosa que suceda. Pero Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Llegamos allá, nos explicaron que ella no murió ahogada en el agua, sino ahogada por algo que tenía en su sistema digestivo y que donde ella estuviera iba a morir a esa hora. Por supuesto que no iba a mandar a mi esposa a la cárcel, ni a nadie. Pero, ¿cómo no tener cansancio después de enfrentar otra? Quería decir, Dios es mi fortaleza. Se puede plantar frente al rey y decirle, aunque el rey lo quiera matar, y salirse como si nada, porque Dios lo mandó y no tiene preocupación. ¿Qué enseñanza en esta introducción de la vida de Elías? Era un hombre de oración. Quería cambiar el rumbo de su nación. Y lo hizo orando fervientemente. ¿Quiere cambiar el rumbo en algo? Ore fervientemente, constantemente, permanentemente. Y cambiará el rumbo. Porque Dios oye la oración. Jehová está vivo, Dios está vivo. Dios sí oye. En cuya presencia estoy. Porque aprendiendo a orar todos los días, todo el día, estoy consciente absolutamente de la presencia de Dios conmigo. Y puedo hacer todo lo que Dios me mande hacer porque Dios es mi fortaleza. ¿Hay algo en lo que usted quiera cambiar el rumbo?
no me lo diga. No venga que yo ore por usted. Dedíquese a orar por eso, a clamar a Dios por eso, porque Dios oye. Y la vida cambiará. Y todo cambiará. Usted puede cambiar el rumbo de su matrimonio, de su familia, de su vida, de su trabajo, de su economía. Usted puede sacar del infierno a gente que ama y que va rumbo al infierno. Si usted clama a Dios, pero no lo va a hacer de otra manera si no ora. Porque ustedes de los que nos encargan sus peticiones, no está mal, lo hacemos con gusto, hermanos, de verdad se lo digo. Pero no es la mejor forma de cambiar las cosas. Dios oye. Elías era un hombre de oración. Elías oró y dejó de llover. Dios lo respaldó. Necesitamos cambiar el rumbo. Necesitamos orar. Yo digo, sí, el mundo puede tener desempleo, pero nosotros no. ¿Por qué? Vamos a afrontar eso en la oración. El mundo se puede descomponer, pero mi vida no, porque solo afronto a través de la oración. Puede haber hambre en el mundo, pero nosotros no, porque nosotros oramos. Y Dios está vivo. Puede alguien estar enfermo y atemorizarse en sus pensamientos, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ore. Algo le aflige, ore. Hable con Dios. Dígale a Dios. Elías cambió el rumbo de Israel porque era un hombre de oración. ¿Quién se atreverá a hacerlo? ¿Quién de ustedes se atreverá a hacerlo? ¿Quién lo necesita? Es una decisión. Cambie el rumbo de la vida. Cambie el rumbo de los problemas. Cambie el rumbo de esta nación. Cambie las cosas. Orando. Clamando a Dios. Trayendo en la oración la necesidad y presentándola delante de Dios. Y Dios hará misericordia. Cierre sus ojos. Ahora usted sabe cómo Dios hace las cosas. Si las hace a la manera de Dios, las cosas sucederán. Si las hace a su manera, no pasará nada. A veces estamos cansados de cargar con los problemas. Hay que orar. Dios, enséñanos. Enséñanos a orar. Enséñanos a dirigirnos a ti. Enséñanos a cambiar nuestras circunstancias, por difíciles o complejas que sean. Enséñanos. Despierta el corazón de la oración. Despierta el corazón a la oración.
Que nos dispongamos a enfrentar y a pelear nuestras batallas orando. Dios, ayúdanos. Ayúdanos. Enséñanos. Siembra tu palabra en el corazón para que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.